Gracias, senador. Presidente de esta comisión, ¿Cómo está? ¿Qué ha investigado justamente este tema? Sí, gracias César por la invitación. Lo primero que debo mencionar es que esta es una comisión que fue conformada ya en el anterior periodo legislativo. Empezó a trabajar aproximadamente en julio del 2013. Terminó el periodo legislativo y la anterior comisión presentó un informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en la actual legislatura vieron por conveniente de que había que ampliar el trabajo de investigación, tanto en contenido como en alcance de la investigación, y decidieron conformar la comisión. La comisión ha estado conformada por 6 asambleístas, 4 del oficialismo y 2 de la oposición. La comisión ha trabajado en esta investigación de algo que yo creo que los bolivianos necesitamos conocer en su verdadera magnitud. O sea, saber lo que realmente fue este proceso enajenador de empresas públicas. Senador Medinaceli, mucha gente que nos está viendo son de otras generaciones que ahora nos están viendo y se preguntarán, quizás en la historia han escuchado hablar de la capitalización y de la privatización, que han sido ha sido una etapa muy que ha marcado, digamos, la historia de nuestro país por las consecuencias que han tenido lamentablemente. Sí, con toda seguridad, y es importante recordar. Lo que pasa es que en 1985 el país vivía una crisis política, una crisis económica. ¿Se acuerda usted? De repente había una inflación de más de 8.000%, había una crisis política, se acortó el periodo presidencial de don Hernán Siles, y estaba el terreno tendido para, digamos, cambiar de poder, ¿no? Y ese poder que entró, tenía una idea de país diferente, y ellos empezaron a implementar lo que conocemos como neoliberalismo en el país. Y una expresión, digamos, de ese neoliberalismo fue la enajenación de empresas privadas. Primero se capitalizaron algunas empresas durante el gobierno de Jaime Paz, sobre todo. Luego otras, las estratégicas, las más importantes, fueron capitalizadas. La capitalización, en criterio de la comisión, fue una privatización disfrazada, porque al final igual se enajenaron las empresas públicas estratégicas. Ahora, perdón, senador, quiero puntualizar algunos temas acá. Adelante. Usted decía que la capitalización ha sido la privatización ha sido una capitalización. No, al revés. Disfrazada. Pero, ¿qué es la capitalización? ¿Y qué es la privatización? La privatización, hubo una ley que se promulgó en el gobierno de Jaime Paz, y esta ley autorizaba la transferencia al sector privado de activos, de acciones, de valores de las empresas públicas hacia las empresas privadas. ¿Y en qué porcentaje? ¿Un 100%? Sí, claro. La idea era, hay expresiones de ese periodo de gobierno que decían: en 2 años debemos privatizar todas las empresas públicas. Obviamente no fue fácil la tarea, pero querían que el Estado ya no sea un Estado productor, ¿sí? Querían que el Estado sea solamente regulador, y traspasaron estas empresas. ¿Y de dónde surge esta idea de privatizar, senador? Pero es parte del modelo neoliberal que empezó a caminar por todos los países de Latinoamérica y el mundo. En realidad, la privatización es una expresión de ese modelo económico. Claro, fue una receta, recuerdo bien, fue una receta de los organismos internacionales que manejaban la economía en el mundo. Exactamente, fue una decisión del capital, digamos, para hacer que este capital se fortaleciera y traspasar todo lo que era público al sector privado. Entonces era privatización al 100% de las empresas estratégicas del Estado. No,
empresas, no las estratégicas, pero las empresas del gobierno nacional que eran gestionadas por los ministerios, empresas de las corporaciones de desarrollo, empresas de las prefecturas y empresas de algunas alcaldías municipales. Mire, la comisión lo que ha hecho es hacer inicialmente un conteo de cuántas empresas públicas tenía el país antes de este proceso, y lo que hemos contabilizado es que teníamos 212 empresas públicas, con todo lo que significaba eso para el desarrollo de la economía nacional. Y bueno, se empezó inicialmente con este proceso de privatización que tuvo lugar, fue muy agresivo en el gobierno de Jaime Paz. ¿Y estas 200, todas las empresas fueron privatizadas? No, se lograron privatizar a través de la venta y el cierre de empresas, porque el cierre también es una manera de privatización. El nicho de mercado que está dejando el sector público es aprovechado por el sector privado. Se privatizaron entonces y se cerraron 157 empresas de las 212 y quedaron 55 que, pues bueno, en algunos casos lograron continuidad institucional, pero en otros fueron transferidos a otras instituciones públicas. ¿Qué pasó con la capitalización? Bueno, la capitalización fue un modelo, decían ellos, made in Bolivia, y utilizaban una fórmula, 1 más 1, 2. Lo que decían ellos, que si capitalizamos una empresa estratégica, el resultado va a ser una empresa 2 veces grande, ¿sí?, de la que teníamos, con 2 veces el empleo que generaba esta empresa y además 2 veces de las ganancias. Ese fue el discurso de la capitalización. ¿Y en qué periodo le tocó la capitalización? Creo que ya no fue Jaime Paz. No, ya no. Jaime Paz fue en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí se llevó adelante la capitalización de las empresas estratégicas. Estas empresas que generaban excedentes económicos, que potenciaban el sector productivo, pero además atendían los requerimientos sociales de los bolivianos. A ver, estamos hablando de yacimientos. Exacto, de ENDE. De ENDE, de Entel, de ENFE, ¿sí?, de esas empresas estratégicas, pero además hablando del YOI también, hablando de Comibol y hablando de la empresa metalúrgica Vito. Claro, estas empresas fueron capitalizadas. ¿Cómo fueron capitalizadas? O sea, ¿recibían capitales extranjeros? ¿Quién capitalizó estas empresas? Ya, lo que decía la ley, porque hubo una ley de capitalización, es que en base, tomemos cualquier empresa, se genere una sociedad de economía mixta, donde participaba el Estado y básicamente participaban también los trabajadores. Pero el mayor aporte a esta sociedad de economía mixta era del Estado. Del Estado. Bueno, como era una sociedad de economía mixta, funcionaba con acciones. ¿Ya? El 99% de las acciones del Estado y el 1% en promedio de los trabajadores. Lo que hacía, una vez que se conformaba esta sociedad de economía mixta, es que se duplicaba el paquete accionario. Y el 50%, o sea, la duplicación, era lo que las SAM licitaban. Y esas empresas, o sea, esas acciones se adjudicaban a empresas generalmente extranjeras. Pero es más, era 50 la empresa extranjera, aproximadamente 49 el Estado y los trabajadores el restante porcentaje. Por tanto, mire, una vez que se tenía la empresa capitalizada, lo que decía la norma era que ésta sea transformada en una sociedad anónima, o sea, en una empresa privada, y se convirtieron en empresas privadas. Pero es más, mire, el contrato de administración que se firmaba decía que en los directorios de estas empresas capitalizadas, que tenían 7 miembros, 4 deberían ser de los capitalizadores y 3 de los bolivianos. Pero mire, inclusive los bolivianos no estuvimos representados, o sea, por las personas así, estuvimos representados por las administradoras de fondos de pensiones.
En realidad todo cayó en manos de los privados. Por eso decimos que la capitalización fue una privatización también, pero un poquito adornada, digamos. La capitalización y la privatización. Sí. ¿Qué es lo que ha generado? ¿Qué es lo que han generado estos dos procesos, estas dos etapas, de la privatización con Jaime Paz y la capitalización con Sánchez de Lozada? Mire, hay un evento que todos recordamos. Usted recuerda el anuncio del presidente Gonzalo Sánchez de lo que llamamos el impuestazo, ¿verdad? O sea, que se dio en febrero del 2003. ¿Ya? Él era el autor de la capitalización, que no era otra cosa que privatización también. Y el autor reconoció, ¿sí? Dijo: no tenemos plata en el Estado, en el Tesoro General de la Nación, hay un déficit fiscal. O sea, estaba reconociendo implícitamente que todo el proyecto había fracasado. Y nos dijo a los bolivianos, ¿recuerda, César? Sí. Por favor, ayúdennos con un impuesto sobre su salario. Y obviamente, mire, a ese extremo llegamos, digamos. Partimos con una crisis y terminamos con otra crisis. Senador Medinaceli, cuando hablamos de la capitalización, ¿cuál era supuestamente la fórmula? ¿Qué es lo que íbamos a lograr si capitalizábamos las empresas del Estado que no se cumplieron? O sea, cuando usted me habla de un 50% de propiedad de los extranjeros, sobre todo de capitales extranjeros, no hay un 51%, es decir, no les entregamos todo, pero implícitamente se llevaban todo. Con toda seguridad. O sea, mire, en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, él conformó una delegación presidencial para la revisión y mejora de la capitalización. Y nombró un delegado presidencial, era un señor que apellidaba Virreira. Y él le dijo: presidente, algo está andando mal. El Tesoro General de la Nación no tiene dinero producto de la capitalización y las capitalizadoras, pues bueno, tienen demasiado dinero. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué estaba pasando? Lo que pasa es que, mire, cuando teníamos las empresas estratégicas, ¿sí? Como parte del Estado. O sea, el Estado dueño de las empresas estratégicas. Sí, las empresas hacían aportes al Tesoro General de la Nación, ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios a través de impuestos al Tesoro General de la Nación y a través de impuestos, digamos, a las regiones. Pero además habían disposiciones que pedían aportes extraordinarios de parte de las empresas estratégicas para el funcionamiento del Tesoro General de la Nación. Esa es la plata que utiliza el país para atender los requerimientos de la sociedad. Capitalizadas las empresas, privatizadas, ya no había pues estos aportes, ¿sí? Y se generó un problema complicado, digamos. Pero ese no era el espíritu supuestamente de la capitalización, era que le íbamos a inyectar más capitales a las empresas estratégicas para que se dupliquen. Exacto, esa era la fórmula, 1 más 1, 2. Pero no hubo tal, o sea, fue un engaño. Absolutamente, absolutamente. El Estado quedó prácticamente sin dinero, y recordamos justamente esas palabras del presidente de aquella época, en 2003, que intentó un impuesto al salario para recuperar algo de recursos para el TGN. Exactamente, eso es lo que pasó, ese fue el resultado. Y ahí hay un reconocimiento tácito de que esta política, esta manera de pensar, porque el neoliberalismo es eso, es una idea de país, es lo que algunas personas piensan debe ser el país. Por eso es que la Asamblea decidió llevar adelante esta investigación, que es una investigación completa desde el Estado de esto que vivió el país. No han habido investigaciones desde el Estado completas sobre esto. Han habido investigaciones de autores, de instituciones parciales, digamos, de acuerdo con sus intereses. Una pregunta porque quiero pasar a otro tema. A ver, ¿qué le hizo más daño al país? ¿Fue la capitalización o fue la privatización?
Bueno, dependiendo del tipo de daño, mire, con la privatización se cortaron circuitos productivos importantes. ¿Pero qué pretendía la privatización? Solamente pasar las empresas públicas al sector privado, a cualquier costo. ¿Pero era una inyección de capitales? ¿Que iban a funcionar mejor? Lo que ellos decían es, vamos a vender las empresas y tenemos plata. Y ese dinero lo vamos a utilizar para llevar adelante obras sociales en las regiones. Pero no ocurrió absolutamente nada de eso. Es una locura, ¿no? Sí. Empieza a vender los bienes, en lugar de hacerlos funcionar. Bueno. Sí, realmente fue complicado. Mire, los potosinos tenían una línea aérea. ¿Sí? LAI se llamaba, Imperial. Claro. Mire, Cordepo, la Corporación de Desarrollo de Potosí, gastó un poquito más de 5 millones en adquirir 2 aviones y hacer, porque no solamente se necesitan aviones, conformar esta línea aérea. ¿Saben cuánto se vendió esta línea aérea? En $600,000. Pero es más, ¿cuándo los potosinos van a volver a tener una empresa aérea? Eso es lo que pasó en términos de la privatización. Complicadísimo. Otra consulta. ¿De cuánto en daño económico estamos hablando que le costó al país la capitalización y la privatización? Sí, mire, esto es algo que vamos a informar todavía el jueves en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero ya hay un monto que hemos manifestado nosotros mismos. Mire, en una estimación conservadora, utilizando valores que cuentan con respaldo documental, y en las publicaciones hemos puesto DVDs que contienen toda esa documentación que respalda, se ha estimado, o sea, una estimación conservadora de que el daño, no queremos entrar en figuras penales, digamos, hemos dicho daño económico. Le costó, o sea, el daño económico causado al país con este proceso alcanzó a $10,050 millones de entonces. Entonces, pero usted sabe que el dinero tiene valor en el tiempo. Sí. O sea, traídos esos $10,050 de ese entonces a el tiempo que estamos viviendo, son $22,050 millones, que sería el perjuicio económico, una estimación conservadora de este proceso que se llevó adelante. ¿Hay nombres de autoridades que estarían dentro de la investigación mencionadas? Mire, no hemos investigado a personas, porque no es la idea. Hemos investigado hechos, pero obviamente en la investigación hemos detectado algunas irregularidades. Por eso es que llamamos irregularidades. Ya será otra instancia la que evalúe estas irregularidades, y si estas tienen que ser tipificadas en términos de delitos, lo harán, pero a futuro, ¿verdad? Pero la investigación no persigue a personas, absolutamente nada. Lo que pasa es que creemos que el país debe conocer lo que pasó en el país. ¿Por qué? Porque, como le decía, esta es una visión de país y podría volver. No se olvide que algunos de los actores de este proceso están vigentes. Y pues bueno, uno a cierta edad ya no cambia pues sus ideas, ¿verdad? No cambia su idea de país. Ese es el propósito. Lo que queremos hacer básicamente es hacer conocer, sobre todo a la juventud, lo que pasó, para que la juventud decida, no para desprestigiar, etcétera. Entonces, sin duda, conociendo, por ejemplo, el trabajo que usted realiza, senador Rubén Medinaceli, por todos los antecedentes que conocemos como persona, me animo a preguntarle, ¿esta no podría, para algún sector, llamarse una investigación sesgada, como hemos escuchado algunas voces, ¿no? Sí, es la primera impresión. O sea, a raíz de este informe han surgido temas de debate que van, digamos, no por el cuerpo de la investigación que se ha hecho, porque quisiéramos debatir el proceso privatizador, pero se dice que, pues bueno, estamos persiguiendo a los actuales candidatos. Mire,
Por ejemplo, se menciona al expresidente Carlos Mesa. ¿Cuándo supimos que él iba a ser candidato? En octubre, ¿no? ¿Sí? Porque antes de eso él decía que no. Esta investigación ya había terminado en agosto. Lo que pasa es que como queríamos reflejar el producto de la investigación así en formato libro, etcétera, esos son temas que llevan tiempo, ¿no? Y pues bueno, desde agosto hasta la fecha hemos hecho eso. No hay ninguna intencionalidad de perseguir personas. Sin embargo, este informe que está siendo presentado ante la Asamblea Legislativa tendrá que ser elevado a una instancia que corresponda, no sé, la Contraloría. También sí, es una recomendación, hay que nomás remitir, como normalmente hace la Asamblea Legislativa Plurinacional, este informe a las instancias correspondientes, como decía usted, Contraloría, Procuraduría, Ministerio de Justicia, ¿no? Pero ya eso es... Bueno, es otra instancia. El tiempo, el contexto actual, lamentablemente ha chocado con la presentación de este informe y de repente hay personas, sobre todo los colegas de la oposición, que piensan que estamos en ese tipo de tarea. Bueno, importante, mire, son 5 tomos. Sí, 3 tomos es el informe de la investigación, los 3 tomos. Este es un libro resumen, porque también tenemos que pensar en un formato que sea manejable para las personas. Es un resumen y tenemos una revista de difusión, digamos, de los resultados de la investigación. Nosotros agradecemos a la Cámara de Senadores que nos ha financiado, digamos, la publicación de estos libros. Pero que en algún momento se convierten en un instrumento, porque no hubo ningún documento que explique realmente qué pasó en esos 2 procesos de capitalización y de privatización respectivamente. ¿Dónde están esos dineros? ¿Cómo se utilizaron esos dineros? Nunca hubo una rendición completa, detallada de todo ese manejo económico. Es más, continúan las interrogantes y procesos en las diferentes instancias, pero bueno, creo que vale la pena. Queríamos de alguna forma refrescar un poco la memoria, porque la memoria es frágil, senador. Sí, con toda seguridad, pero sobre todo, reitero, porque los efectos de estos procesos de enajenación están todavía vigentes en el país y por eso es que nuestra intención es que los bolivianos conozcan la verdadera magnitud de lo que significaron estos procesos. Bueno, sin duda alguna. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia del senador Rubén Medinaceli, es presidente de esta comisión que ha llevado adelante esta investigación. Miren la cantidad de información que tenemos acá. Miren estos libros, miren la cantidad de libros, pero además hay un resumen, hay una revista ilustrativa. Creo que merece ser leída en algún momento. Creo que de verdad es importante. Sí, no hemos trabajado solos, como le decía, la comisión tiene asambleístas integrantes, ellos han trabajado también, y yo no debo negar que la comisión también ha contratado a algunas personas con especialidad en algunos temas que han sido financiados por la Cámara de Senadores, claro, después de mucho trámite, etcétera, pero la Cámara ha ayudado, igual la Cámara de Diputados. En el último tiempo la comisión ha trabajado con personas contratadas por la Cámara de Senadores que, pues bueno, nos han, digamos, prestado para completar este trabajo de investigación. Yo he sido presidente de esta comisión en el último año. Antes fue presidente el diputado Javier Zabaleta, que el año pasado, más o menos a estas alturas, fue designado ministro, dejó la comisión y pues bueno, me tocó dirigir la comisión a partir de esa fecha. El diputado Zabaleta trabajó también con bastante dedicación sobre este tema. Así lo entendemos, senador Rubén Medinaceli. Muchas gracias por habernos informado, por habernos permitido conocer algunos detalles de manera muy rápida, muy escueta, porque son muchos antecedentes, pero queríamos que la gente sepa y tome en cuenta qué pasó en una etapa complicada del país, la etapa de la privatización y la capitalización respectivamente. Gracias, senador. César, al contrario, el agradecido soy yo. Hasta cualquier otro momento. Gracias. Gracias, senador. Gracias por estos minutos.
Naira, tenemos que hacer un paréntesis, por favor, hay consejos importantes. Para todos nuestros amigos que están al pendiente de la información, pero también de las sugerencias, usted, César, tiene razón. Vamos a continuación hablando, hablarles del Banco Económico, y a continuación de Amazonas, de hecho, que sí que nos inviten estas vacaciones.